Buen día para todos, mi nombre es Sara Daniela Guevara, hago parte del proyecto curricular Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la comunicación verbal y no verbal. Primero que todo, ¿qué es la comunicación? La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Además, los procesos de comunicación son lo que conocemos como las interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos. Entre los elementos de la comunicación tenemos el emisor, que es aquel que transmite la información, el receptor, aquel que recibe la información, código, conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje, el canal, que es el elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales, el mensaje, es decir, la propia información que el emisor transmite, y por último el contexto. ¿A qué nos referimos con eso? Es decir, las circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y permiten comprender el mensaje en su justa medida. ¿Cómo se divide la comunicación? Se divide en tres. Primero, comunicación verbal, que puede ser oral o escrita, comunicación no verbal, y también se divide por nivel, que puede ser comunicación intrapersonal, comunicación interpersonal, comunicación grupal o comunicación pública. Ahora bien, para hablar de la comunicación verbal, tenemos algunos ejemplos, ya que puede ser oral o escrita. Tenemos lo que es una llamada telefónica, un correo electrónico, un silbido, un libro digital o en papel, la escritura de una carta, un grito y una charla con un amigo. Para hablar de comunicación no verbal, podemos hablar de la kinestésica, que se define como las formas de comunicación en las que se intervienen movimientos corporales y gestos en lugar de o acompañado de sonidos, lenguaje verbal u otras formas de comunicación. Estos movimientos son estudiados por la kinésica. Tenemos también en la comunicación no verbal la proxémica. La proxémica es la disciplina que se encarga de analizar la comunicación no verbal según el uso del espacio personal y la distancia que guardamos entre nosotros al comunicarnos de manera verbal. Si la distancia entre los interlocutores, es decir, entre el emisor y el receptor, es pequeña, más o menos unos 45 centímetros, y hay un contacto físico natural y frecuente, hablamos de una situación de relación cercana y por lo tanto de espacio íntimo. Si la relación aumenta hasta unos 120 centímetros y el contacto físico es eventual o esporádico, se trata de un espacio casual personal. Además, en un espacio social consultivo, la distancia entre interlocutores aumenta hasta los 364 centímetros y se trata de situaciones en las que no se intercambian cuestiones personales. Por último, la distancia se aumenta hasta los límites de lo visible o audible y suele ser necesario amplificar la voz para poder comunicarse cuando estamos en una situación de un espacio público como conferencias. Comunicación no verbal encontramos la icónica, en la cual se utilizan símbolos básicos y además se definen maneras de combinarlos para producir un icono comprensible como expresión. Hablamos de lenguaje icónico al tratar la representación de la realidad a través de las imágenes. No es la relación que puede guardar la imagen con su referente, sino la manera singular que tiene la imagen de sustituir, interpretar o traducir esa realidad. Por último, tenemos en la comunicación no verbal la paralingüística. La comunicación no verbal paralingüística es aquella en la que se aportan los aspectos vocales no lingüísticos del mensaje, es decir, se encuentra relacionado con lo gestual, la postura, la mirada, el tono de voz y todo lo que acompaña el discurso oral. Por último, tenemos lo que es la comunicación integral. La comunicación integral consiste en la acción conjunta y bien planeada de una serie de esfuerzos, tácticas, acciones, estrategias y productos de comunicación. Generalmente, este tipo de comunicación es un enlace entre la empresa, sus clientes y sus clientes potenciales. La comunicación integral tiene como característica principal permitir a las organizaciones transmitir un mensaje coherente a través de los canales para respaldar los objetivos comerciales, crear una experiencia fluida para las partes interesadas y generar confianza y lealtad a la marca.
Y hasta aquí llega la presentación del día de hoy. Espero esto haya sido de gran ayuda para ustedes, la información haya sido muy clara y que tengan un buen día. Muchas gracias.